Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Durante la nueva administración, las políticas migratorias se han endurecido significativamente, afectando a nuestras familias y a diversas comunidades inmigrantes en todo Estados Unidos. En este nuevo ambiente de inseguridad y de amenazas a nuestra libertad, es crucial que todas las familias inmigrantes estén informadas sobre sus derechos legales y constitucionales. Por eso, hoy en Línea Directa vamos a tener una conversación muy honesta y clara con el abogado experto en temas de inmigración, el abogado Silverio Coy, sobre la nueva realidad que estamos viviendo y los riesgos que estamos enfrentando todos los inmigrantes en este país. Abogado Coy, bienvenido a Línea Directa. Para nosotros, como siempre, es un honor tenerlo aquí en casa. Muchas gracias, Andrea Zarralde, siempre tan profesional, y a través de este programa queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Gracias, abogado. Por muchos años, los oficiales de esta administración han estado declarando que los inmigrantes latinos estamos invadiendo a Estados Unidos como si nosotros fuéramos un equivalente a un ejército, un país enemigo o algo así. Esta enorme mentira se ha usado para tratar de eliminar uno de los derechos más básicos e importantes en una democracia, el debido proceso, también conocido en inglés como due process. ¿Qué es due process, abogado? ¿Por qué es tan importante para nosotros los inmigrantes? La Constitución de los Estados Unidos provee protecciones para todas las personas, no importa si son ciudadanos americanos o extranjeros. Habla de personas y por lo tanto estas protecciones son básicas en la democracia y en la Constitución de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, si yo soy extranjero y soy detenido, yo tengo derecho a un debido proceso de ley, incluyendo una audiencia ante un juez de inmigración para poder presentar mi caso y defenderme. Entonces, si se corta esta básica protección, pues obviamente no hay una forma que un inmigrante se pueda defender, a menos que la Corte Suprema provea que estas son defensas y protecciones fundamentales en la democracia de los Estados Unidos de América. Estamos viviendo en un momento, abogado, definitivamente que cuando una persona con o sin documentos está libre del peligro de ser detenida. Por eso aquí en Línea Directa queremos que todas nuestras familias conozcan sus derechos constitucionales. ¿Cómo ve este panorama tan inseguro y de amenaza? ¿Ha visto algo similar en todos los años de su carrera legal, abogado? No, esto no tiene precedentes. Lo más extremo que yo había visto es durante la época que los republicanos tenían el control en la Casa Blanca con el presidente Ronald Reagan, pero el presidente Ronald Reagan fue el que creó una amnistía para 4,5 millones de indocumentados, y eso fue algo histórico porque lograron los republicanos y demócratas trabajar conjuntamente para llegar a un acuerdo. Yo creo que en esta administración no se puede ver una posibilidad de arreglo para tener una reforma migratoria. Entonces, están estableciendo una serie de penalidades, tanto económicas como penalidades criminales, a la persona indocumentada
que no cumpla con los requisitos de las órdenes ejecutivas, y que son muchas órdenes ejecutivas. Entonces, hoy en día es tan difícil demostrar que usted, como inmigrante indocumentado, es elegible para un alivio legal que puede presentar ante la Corte Migratoria. Y yo, como defiendo a mis inmigrantes hermanos ante las cortes de inmigración en todos los Estados Unidos, puedo decir con mucha autoridad que sí existen protecciones, porque hace 3 meses pude representar a una pareja europea que estaba en deportación, y el juez, a través de una audiencia, les dio un tiempo suficiente para que ellos puedan arreglar su estatus migratorio. Pero obviamente que toma tiempo, recursos. Yo sé que nuestra comunidad básicamente, pues sí, ha trabajado siempre y es muy a favor de respetar las leyes, pero si están en deportación, va a requerir un abogado preparado para defender sus derechos ante la Corte de Inmigración. Es importante destacar que todos los inmigrantes en este país tenemos derechos constitucionales, como lo mencionaba abogado, derecho a guardar silencio, derecho a su abogado, derecho a no ser registrado sin una orden judicial, derecho a no firmar documentos sin comprenderlos. Ahora explíquenos qué debemos hacer si agentes de inmigración llegan a nuestro hogar. ¿Cómo vencer ese miedo si hay oficiales gritando y exigiendo que abran la puerta? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Pues nuestro hogar es un santuario. Es un santuario que no se puede violar, y por lo tanto, si uno no ha invitado a alguien a venir a su santuario, no tiene que abrir la puerta. La única forma, que hay una excepción, y es que si hay una orden de un juez y está buscando a una persona que está indocumentada, y esa orden provee que esa persona reside en esa residencia, pues que pasen la orden por debajo de la puerta. El dueño de la casa o el que está presente en ese momento debe leerla, consultar con un abogado, y entonces puede abrir la puerta. Pero obviamente que los oficiales de ICE son muy agresivos y quieren inmediatamente que se abra la puerta, pero si no hay una orden de un juez, no tienen que abrir la puerta. Entendido. Otra vez quiero hacer énfasis en que todos tenemos derechos constitucionales, el derecho a guardar silencio, derecho a un abogado, derecho a ser no registrado sin una orden judicial, derecho a no firmar documentos sin comprenderlos. ¿Por qué hago tanto énfasis y lo repito? Porque estos son momentos cruciales, como lo hemos mencionado, y es importante que tengamos en cuenta estos derechos constitucionales. ¿Qué debemos hacer si ahora estos oficiales de inmigración llegan a nuestro lugar de trabajo? Ya es diferente la pregunta. Obviamente que en el trabajo, cuando uno está en camino al trabajo, está usando vías públicas. Ujú. Ya no tiene la protección que tiene en su hogar. En el trabajo, el empleador, si llega un oficial de inmigración, tiene que proveerle la oportunidad de que investigue, pero tiene que tener una orden judicial también. Es más vulnerable la situación, porque en el trabajo uno está más expuesto, y por lo tanto mi recomendación es, mire, si usted está indocumentado, y especialmente si tiene una orden de deportación pendiente en ausencia, debe de hacer un paquete y tener todos los documentos necesarios de identificación. Y si está casado con ciudadana o ciudadano americano o tiene hijos, debe de tener copia de esos documentos y llevarlos consigo en su maletín. También yo creo y recomiendo
que la persona deba de designar a un residente permanente o ciudadano americano que lo pueda representar, especialmente con niños menores de edad. Porque si lo deportan, hoy en día los están moviendo rápido del sitio donde los detienen a Luisiana o a Texas. Entonces, ya la persona no tiene forma de poder comunicarse ni con un abogado ni con su familia, y no puede arreglar sus asuntos personales con el estado donde tiene a sus hijos. Entonces es muy importante arreglar eso. Hay que prevenir esa posibilidad. Abogado, hay situaciones, como lo menciona, que el hogar es como nuestro sitio santuario, es donde estamos más protegidos, pero la realidad es que nuestros padres de familia tienen que salir a trabajar, recoger a sus niños de la escuela, van a la iglesia, quizás a un hospital, y estos sitios ya no son considerados de tanta protección para que llegue un agente de inmigración. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Igual, tener en cuenta nuestros derechos constitucionales que hemos mencionado hoy durante el programa, pero ¿cuál es su consejo? ¿Qué debemos hacer y cómo debemos actuar si nos vemos enfrentados ante agentes de inmigración en estas situaciones? Lo primero es contactar a un abogado migratorio y firmar un formulario que se llama G28, en el cual usted autoriza al abogado a que lo represente ante ICE. En caso de que sea detenido, entonces el abogado puede intervenir, porque muchas veces, y esto sucede muy a menudo, detienen a la persona y no tiene abogado y no puede accesar a un abogado y firmar esa orden de representación con el abogado, porque lo transfieren fuera del estado. Entonces, y tampoco tiene acceso a lo que se llama la tecnología moderna de DocuSign, no tiene. Entonces, hay que prevenir esa posibilidad, firmar un G28 ahora, cuando está libre y puede hacerlo. Porque si llega a ser detenido y lo transfieren a otro estado, el abogado no puede viajar tan lejos para que el cliente firme el G28. Segundo, tiene que pedir una audiencia ante un juez de inmigración en la corte donde es detenido, porque esa persona tiene un debido proceso de ley y tiene derecho, bajo la Constitución, a estar representado ante la Corte de Inmigración por un abogado. Esos dos conceptos deben de mantenerse y no se deben de ignorar, pero hay que prevenirse. Y si usted vive con una ciudadana americana o un ciudadano americano o tiene hijos ciudadanos americanos mayores de 21 años, por favor, no dilate más. Haga la petición, porque tener por lo menos un recibo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía diciendo que usted está siendo peticionado, eso le da un anclaje en los Estados Unidos. Pero si no tiene nada, no se puede ni siquiera presentar una orden ante el juez para que no lo deporten. Hay personas que han durado 20 años y tienen familiares acá, pero tienen miedo de presentar la solicitud. Entonces, yo creo que deben de consultar lo más pronto posible a un abogado migratorio en el área donde ustedes viven, para que puedan entonces tener esa opción, esa protección, porque hay casos, y todos los casos son diferentes, hay casos en los cuales usted puede pedir una suspensión o cancelación de deportación, pero si no lo hace a tiempo, cuando está arrestado va a ser un poquito mucho más difícil. Por eso hay que tomar precauciones. Entendido, abogado. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Quédense con nosotros. Esto es Línea Directa. Regresamos en breve.
Mantenerse informado, preparado, es esencial en estos tiempos de incertidumbre. Si necesita más información o asistencia, no dude en contactar a organizaciones locales de apoyo a inmigrantes y asesorarse de abogados expertos en temas de inmigración. Ahora continuamos nuestra conversación con el abogado de inmigración, Silverio Coy. Abogado, muchas gracias. De verdad, hoy hemos aprendido muchísimas cosas a su lado, pero lo más importante es conocer que tenemos derechos en estos tiempos. Ahora más que nunca es sumamente importante que nosotros, los inmigrantes, tengamos mucho cuidado para evitar cualquier enfrentamiento con las autoridades. Por eso es absolutamente necesario hablar de unos peligros los más grandes en nuestra comunidad. Y hay que decirlo abiertamente, es el alcohol. ¿Qué debemos saber acerca del riesgo de tomar y manejar o perder el control en nuestros hogares por causa del alcohol? Bueno, es una de las causas que promueven que los inmigrantes terminen detenidos y deportados, porque eh, manejar embriagado es un delito en todos los Estados Unidos de América. Y segundo, el agredir a un miembro de la familia, ya sea su esposa, su compañera, su esposo o sus hijos, es base para que usted termine en deportación después de que el estado donde usted vive lo procesa criminalmente y lo entrega mediante un proceso de detenimiento, un detainer en inglés. Y yo he tenido oportunidad de defender muchos inmigrantes ante la Corte de Inmigración que por razón de haber agredido a su pareja o a su esposa o esposo, terminan en deportación. He tenido éxito en lograr que no los deporten, pero eso fue hace 25 años. Otro riesgo muy grande tiene que ver con nuestros automóviles y cuando estamos conduciendo. Por favor, abogado, háblenos de la importancia de estar seguros de que nuestras luces, por ejemplo, estén funcionando adecuadamente y que sigamos todas las reglas del tráfico. Por una simple parada de no tráfico que no se haga, no seguir las señales de tránsito, esto nos puede llevar a una deportación. Es así de grave. Explíquenos. Sí, muy importante que si usted maneja un automóvil en cualquier estado de los Estados Unidos, antes de subirse al automóvil, haga una prueba de las luces, no solamente de los frenos, pero de las luces en general, porque si usted maneja un automóvil y es de noche y no tiene una luz funcionando correcta, por eso lo pueden detener. El policía del estado puede inmediatamente detenerlo porque es un grave peligro para la comunidad. Entonces tenemos que pensar, tenemos que tomar conciencia que no se puede manejar un automóvil que está en violación de las leyes de tráfico. Eso es número uno. Por eso antes de subirse al automóvil, dígale a su amigo, a su esposa o a su esposo, mire que yo voy a ver si las luces de los frenos funcionan bien y haga la prueba antes de subirse. No se puede subir al automóvil y manejar sin darse cuenta que usted está manejando un automóvil en violación de las leyes de tráfico, porque eso eventualmente lo va a enviar a deportación. Entonces, sí, eso es vital e importante. Y basado en su experiencia, ¿cuáles son otras circunstancias que nos pueden poner en riesgo de un enfrentamiento con las autoridades? ¿Cuáles son las más comunes que usted ha visto? Pues mire, la persona que somete documentos falsos, eh, desafortunadamente hay muchos casos y eventualmente, aunque haya sido 20 años atrás, hoy en día con la inteligencia artificial pueden detectar que usted sometió un documento falso. Entonces, es importante que no se usen documentos
o información falsa si usted está pidiendo un beneficio al Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Correcto. Y en muchos casos las personas detenidas por las autoridades son inmediatamente transferidas a cárceles lejos de sus hogares, como lo explicó anteriormente abogado a otros estados, Luisiana, Texas, para separarlos rápidamente de sus familias y de su representación legal. Por eso es clave que las familias vulnerables tomen medidas preventivas en caso de deportación. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero háblenos de la importancia de cómo debemos tener ese plan de emergencia, mantener los documentos importantes de manera accesible y tener contacto con un abogado de confianza especializado en inmigración. Es decir, este paquete que usted mencionaba, recordemos nuevamente lo que debe tener, cómo nos preparamos, cómo hacemos este plan de acción. Bueno, si tiene niños menores de edad, debe de tener por lo menos una orden o una directiva para transferir la patria potestad de sus niños menores a un adulto responsable, ciudadano americano o residente permanente. ¿Por qué? Porque en el momento que a usted lo detienen o a usted la detienen, no va a tener tiempo de preparar un documento de esa naturaleza. Y si sus niños, si están yendo a la escuela y están recibiendo asistencia médica, son ciudadanos americanos, pero si no tienen un adulto autorizado, en ningún médico los va a ver. Y eso es grave. Entonces, debe de tener una declaración, una orden diciendo que esta persona se hace cargo a través de un abogado que practica derecho de familia, y yo lo he visto, por ejemplo, en Montgomery County, eh, hay abogados que hacen ese tipo de documento y lo presentan a la corte y está firmado por un juez. Entonces, es importante hacer eso. Punto número uno. Punto número dos, debe de tener consigo los documentos suyos, su pasaporte al día y también de haber firmado eh, un G28. Ese es el documento que autoriza a su abogado de confianza. No es a un notario que prepara documentos, no. Es un abogado que puede aparecer ante el juez y representarlo y ante ICE y puede intervenir, porque si no tiene esa representación no va a poder detener esa deportación. Y también debe preparar documentos que si usted es esposo o esposa de un ciudadano americano o residente permanente, que haya presentado la solicitud de petición familiar I-130 y de llevar consigo una copia en su maletica de prevención para que usted pueda presentársela a los oficiales de ICE. Y si tiene una solicitud de perdón, porque hay perdones de diferente tipo, por deportación hay perdones, por la presencia física indocumentada hay perdones. Debe de tener copia del recibo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía demostrando que eso está en proceso. Desafortunadamente también hay que decirlo, existen personas inescrupulosas que quieren aprovecharse del dolor de quienes quizás se enfrentan a una deportación. Abogados o las personas que se hacen pasar por abogados están cobrando altas sumas de dinero y al final no están aptos para representar casos de inmigración, como lo mencionó también. Eso no es que cualquier notario lo pueda hacer. ¿Qué debemos tener en cuenta para evitar el fraude en estos momentos vulnerables donde muchas de nuestras familias pueden caer en la trampa? Pues lo más importante es no tener miedo y estar informado o informada sobre quién lo llama, porque es que hoy en día hay tantos esquemas de fraude a través del teléfono y como necesitamos el teléfono, contestamos el teléfono y usted no tiene que decir nada de su vida personal. Eso es lo más importante, Ujú. porque
Si lo llaman o la llaman y le preguntan, estoy llamándola porque soy representante de tal organización, pero si usted nunca pidió ese contacto, no debe de responder, porque en el momento que usted empieza a dar información, se apoderan de su identidad y en cierta forma se roban su identidad. De modo que no debe de permitir que el miedo le crea una vulnerabilidad extra, aparte de la que tiene. Pero si se pone más vulnerable, hay personas que están explotando esta situación, desafortunadamente. Por eso tenemos que estar alerta, no responder preguntas de personas desconocidas, no ir a sitios que lo invitan o la invitan y usted no sabe ni conoce. No, eso es igual que cuando tocan a la puerta de su santuario, de su casa. No debe de abrirla a menos que usted haya invitado a esa persona. Más claro no puede ser, abogado Silverio Coy. Le agradecemos muchísimo su tiempo también, habernos explicado tantas cosas cruciales en estos momentos de incertidumbre para tantas familias inmigrantes hispanas. Muchísimas gracias por este contacto para Línea Directa. Aquí siempre estamos a la orden, abogado, cuando se quiera comunicar con nuestra comunidad y darle la información clave que necesitan ahora más que nunca. Le agradecemos enormemente. Gracias, Andrea Serralde. Y a ustedes, quédense en casa, ya volvemos. Hasta que llegó Línea Directa, les agradecemos mucho por haberse conectado con nosotros el día de hoy, al abogado experto en temas de inmigración Silverio Coy. Muchas gracias también por haber compartido información tan importante para nuestras familias latinas, sobre todo en estos tiempos de gran vulnerabilidad. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.